Buenas noches, chicos. Primero que nada, decirles que, como ustedes saben, toda investigación parte de una idea, de alguna problemática que ustedes encuentren, ya sea a su alrededor, que les haya llamado la atención leyendo un artículo, un libro, o viendo en las noticias, o escuchando simplemente comentarios en medio de su entorno. Entonces, aquí esta idea de la investigación va a ser la base para la relación de diferentes partes de una investigación. Solamente su idea nos va a dar el problema, la justificación, los objetivos y la hipótesis en primera instancia, siempre y cuando se haya realizado una correcta revisión bibliográfica, o sea, una buena recopilación de datos anteriores al trabajo que vayan a hacer ustedes, que hayan leído sobre el tema, que hayan investigado sobre otros artículos, otras investigaciones que están relacionadas. Ya. Perdón. Como primera parte de lo que corresponde a esta disertación es el planteamiento del problema. Ustedes pueden observar que en la imagen de la parte izquierda de la pantalla se ve una piedra preciosa en su expresión más pura, por así decirlo, o sea, recién sacada de una mina de piedras preciosas. Como ven, a primera vista no es atractiva, es más grande, no tiene tanto brillo. Y por el contrario, al lado de la derecha vemos ya la piedra pulida, ya tallada, que se ve hasta más bonita, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace en el planteamiento del problema. Nosotros agarramos la idea, que es nuestra piedra, material bruto, por así decirlo, y lo vamos puliendo, de modo que nos quede algo más pequeño, más concreto, más atractivo también, y para que esa sea nuestra base para elaborar todo el trabajo de investigación. Akov tiene una frase muy interesante respecto a este tema: un problema correctamente planteado está parcialmente resuelto. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros sabemos exactamente qué es lo que nos ha llamado la atención, lo que hemos identificado como el problema, no nos vamos a desviar del tema, no nos vamos a ir por caminos equivocados y vamos a poder hacer todo dentro del límite de tiempo que tal vez tengamos establecido, y no vamos a perder recursos ni económicos ni recursos referentes a tiempo. Ahora, siempre el planteamiento del problema va a ir redactado de lo que es lo general a lo específico, va a ser más preciso, y tienen que procurar de que esto no abarque más de 2 páginas o 2 planas, porque cualquiera que se ponga a leer un trabajo de investigación se va a dar cuenta que si hay demasiado texto, si es muy redundante, si da muchas vueltas y cantinflea, por así decirlo, con tal de tener algo escrito, aburre. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, lo que nosotros queremos lograr es que más gente pueda ver el problema que nosotros hemos identificado, para engancharlos, para tener su atención. Y posteriormente vamos a tener en cuenta de que en el planteamiento del problema vamos a relacionar conceptos, ya sea de forma estática o forma dinámica. Ahora, ¿a qué se refiere esto de relacionar conceptos? Generalmente, cuando nosotros encontramos un problema, vamos a querer, ya sea de forma estática, describirlo, decir sus características, qué es lo relevante, digamos, de este objeto de estudio o de este evento de estudio, sus similitudes, o sea, se pueden comparar con otras cosas, hay algo que tenga algún tipo de relación que se haya investigado antes o que ya esté escrito, o su inclusión, si puede pertenecer a diferentes grupos que ya están establecidos.
Un ejemplo más o menos sencillo puede ser: yo quiero investigar una manzana. Entonces, si mi relación de conceptos es estática, de tipo descriptiva, yo voy a decir: la manzana es grande, la manzana es pequeña, es roja o es verde, tiene semillas, no tiene semillas, es dulce, es harinosa, es jugosa. Ahora, si hablo de similitud, y podemos utilizar un ejemplo ya de nuestro contexto actual, con todo lo de la pandemia del COVID. Ustedes saben que este nuevo virus tiene muchas características similares a virus ya estudiados, ya sean como el SARS o el MERS. Entonces vemos que los pacientes que tienen patologías causadas por estos virus también han presentado síntomas similares o han tenido una evolución de la enfermedad similar. Eso es lo que tratamos de ver. Nuestro problema, nuestro objeto de estudio, qué similitudes tiene con cosas que ya han sido estudiadas. Y luego tenemos la inclusión. Hay un caso, cuando yo estaba llevando parasitología en segundo año, nosotros llevamos la tricomona como parásito, pero ha habido mucha controversia a través de los años. Antes decían: no, la tricomona no es un parásito, es una bacteria. O si no, decían: no, la tricomona no es ni un parásito, no es una bacteria, es un hongo. Entonces, nuestro objetivo, digamos, sería este evento o este objeto de estudio, tratar de identificar a qué grupo pertenece. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, para tratarlo, tengamos una idea de qué medicamentos voy a utilizar. Si es un hongo, entonces utilizaré antimicóticos. Si es un parásito, antiparasitarios. Y así. O si es una bacteria, antibióticos. Luego, lo que usualmente se manejan son las relaciones dinámicas de conceptos, como ser causa y efecto, comprobación y probabilidad. La de causa y efecto creo que es la que más se utiliza en nuestro medio, en especial para los trabajos más sencillos. Si nosotros vemos una alta incidencia de, por ejemplo, diabetes en menores de 45 años, entonces queremos conocer sus causas. Vamos a entrevistar a todas las personas para ver qué factores tienen en común que puedan haber desarrollado, que puedan haber sido predisponentes para que ellos desarrollen diabetes. O su efecto. Queremos ver de aquí a 5 años qué patologías más pueden adquirir, si van a tener todos presión arterial alta o si van a tener un aumento de sus colesteroles. Tal vez algunos van a desarrollar con mayor facilidad arteriosclerosis y demás. La comprobación. Esto generalmente se hace a un nivel más farmacológico, si se puede decir, en especial con los nuevos medicamentos que pueden ir saliendo al mercado cada día. Ustedes saben, por ejemplo, que con el COVID se están intentando, o bueno, se están promoviendo mayor cantidad de experimentos en cuanto a lo que son la aplicación de las vacunas contra el virus. Entonces, ellos quieren comprobar si una vacuna realmente va a poder generar la cantidad necesaria de anticuerpos como para ser efectiva y, bueno, proteger al fin y al cabo del virus. En el tema de comprobación hay que tener muy en cuenta si se tiene un gold estándar o un estándar de oro ya establecido. Tal vez con el tema del COVID no se encuentra un gold estándar, pero si tomamos un ejemplo del VIH, ustedes saben que el gold estándar actualmente es el Western Blot. Y a partir de eso podemos ver si hay nuevas pruebas rápidas que se acerquen a un resultado que nos arroje menos cantidad de falsos positivos y menos cantidad de falsos negativos en relación a su gold estándar. Y la última de estas relaciones dinámicas es la de probabilidad. Generalmente
Estos son los más complicados de hacer porque nosotros no trabajamos con hechos, trabajamos con probabilidades. Y para eso hay que utilizar diferentes instrumentos al momento de procesar los datos para que nos den la probabilidad y no así las veces que pueda producirse un evento. No es lo mismo que yo les diga, por ejemplo, las personas que fuman tienen un 80% de probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón, a que les diga las personas que fuman tienen 8 veces la probabilidad de, 8 veces la oportunidad de tener cáncer de pulmón. Una vez que ya tenemos definido nuestro problema, vamos a redactarlo de la siguiente forma. Primero vamos a hacer una pequeña descripción del contexto en donde nos encontramos, en donde hemos encontrado este problema. Vamos a poner una pequeña definición del evento principal o del objeto principal. Si yo estoy estudiando el COVID, voy a decir, bueno, en Bolivia o en Sucre ya se cuentan con más de 1000 infectados por coronavirus. El coronavirus es un virus de la familia de los RNA y así progresivamente. Es simplemente una pequeña definición. Y luego vamos a pasar a describir el contexto, ya sea de forma mundial a nacional, de nacional a estatal o de estatal a local. Y vamos al final de nuestro planteamiento del problema, tenemos que escribir o plasmar cuál es la relación que estamos buscando, ya sea esta dinámica o estática. Y una vez que tenemos nuestro planteamiento hecho, pasamos a la formulación del problema. La formulación es lo más sencillo, es simplemente la pregunta de investigación. Entonces, aquí al momento de hacer la formulación tenemos 3 elementos. La primera es la causa, la relación, que en este caso estamos tratando como una relación dinámica de causa. Entonces, ¿cuál es la causa? Posteriormente plasmamos el problema, que en este caso sería el uso de dispositivos electrónicos por tiempo prolongado en niños menores de 5 años, y el contexto o el lugar y el tiempo donde vamos a realizar nuestra investigación. En este caso, en la ciudad de Sucre, en el año 2020. Ahora, pasando a la justificación. La justificación es la parte tal vez más importante en relación a atracción de diferentes personas o instituciones hacia nuestra investigación. ¿Por qué? Es su publicidad, es el marketing de nuestra investigación. Es donde tenemos que enganchar al lector, enganchar a la persona que vaya a patrocinar o financiar nuestra investigación para que crea en ella, para que piense que, bueno, sí, esta investigación sí tiene un fin establecido, tiene futuro, ¿no? Y va a responder a 2 preguntas principales: el por qué se está investigando eso y el para qué. El para qué va muy ligado a, una vez que ya hayas investigado, ¿qué vas a hacer con los resultados? No es solamente decir, yo he encontrado que, por ejemplo, en los niños el COVID produce el síndrome de Kawasaki. No es solamente decir eso y ya, o sea, ¿qué vas a lograr con eso? Una vez que tengas ese resultado, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer propuestas? ¿Vas a tal vez informar a los médicos pediatras sobre cómo tratar una enfermedad de Kawasaki o cómo identificar una enfermedad de Kawasaki? ¿Qué vas a hacer con los resultados? Y en este tema hay que tener en cuenta que ¿qué se hará con los resultados? Caen en 5 categorías. La primera es la conveniencia. Si mi investigación tratara sobre las medidas de bioseguridad
que puede implementarse en el servicio de emergencias pediátricas, con el uso de las mascarillas, las de policarbonato, las sencillas, disminuyen, digamos, la infección en un 80%. Entonces, para mi conveniencia o para la conveniencia de mi servicio, yo implementaré el uso de mascarillas de forma obligatoria para cuidar a mi personal y para cuidarme a mí mismo. Si tiene relevancia social, esto se puede ver mucho con los estudios que se han hecho del uso continuo de los barbijos en áreas públicas. ¿Por qué? Si nosotros como que imponemos a la gente a utilizar barbijos, sabemos que vamos a disminuir la capacidad de contagio de este virus. Entonces tiene una relevancia social, tiene un fin social. Estamos tratando de cuidar ya no solamente a mi servicio o a mi persona, estamos pensando ya en comunidades grandes, en poblaciones mayores, en un bien social común. Cuando hablamos de implicaciones técnicas, generalmente se tratan de nuevos instrumentos que se pueden implementar. Por ejemplo, en el área de psiquiatría o psicología se puede observar muy bien esto, porque ustedes saben que los test para identificar o diagnosticar depresión, estrés, ansiedad o el síndrome de burnout ya son internacionales y están establecidos internacionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo llegar con un nuevo formato de test y decir, bueno, mi test es más fácil de aplicar, es más rápido y es mejor diagnosticando. Entonces, estoy implementando una nueva técnica, un nuevo instrumento. Al momento de hablar de valor teórico, por ejemplo, esto se puede ver más como ahora, siguiendo con la temática de la pandemia. Al principio de toda la pandemia, saben que simplemente decían que el virus ocasionaba una neumonía típica o una infección de vías respiratorias altas. Entonces, puede ser que en su momento, si las investigaciones se hubieran quedado ahí, hubieran dicho, entonces en el Harrison del año 2021 o 2022, el COVID, ¿qué patología va a presentar? Infección de vías respiratorias altas o una neumonía típica. Y eso se puede refutar. ¿Por qué? Porque ahora sabemos de que cambia ese concepto. Sabemos que hay una alteración a nivel de lo que son las plaquetas, que hay una hipercoagulabilidad, lo que provoca que existan embolias o se han encontrado coágulos sanguíneos en diferentes partes del cuerpo, en grandes vasos, en pequeños vasos. Entonces, no es solamente que causa una neumonía típica, es una alteración de la coagulabilidad. Entonces cambia el valor teórico, cambia el concepto que se tenía anteriormente. Y luego de utilidad metodológica. Ya les voy a dar así un ejemplo re chiquitito. Cuando yo estaba en colegio de estadística, nosotros conocíamos solo como programa, como paquete de estadística, el Excel y el SPSS. Ya con el tiempo nos han introducido el EPINFO, el EPIDAT. Entonces van a haber nuevos programas que se vayan introduciendo, tal vez mucho más fáciles. Si alguno conoce el SPSS, sabe que es muy complicado de utilizar en relación al EPIDAT o al EPINFO, que el EPIDAT o el EPINFO tiene muchas más funcionalidades, por así decirlo. Tiene más funciones, tiene mayor disponibilidad de hacer gráficos, de hacer relaciones de tablas de 2x2, 2x4 y así. Entonces, esa es la utilidad metodológica, que a nosotros nos ayude en alguna etapa de la investigación a acelerar algún paso y a tener mejores resultados.
Ahora, muchas veces al redactar la justificación, nosotros podemos hacerlo ya sea en un texto continuo o en un párrafo, o lo podemos redactar en forma de punteo. Por ejemplo, si tomamos en cuenta el virus del papiloma humano, ya entonces mi justificación, ¿por qué? Porque la tasa de mortalidad del virus del papiloma humano es muy alta en Bolivia, mi primer punteo. El siguiente, porque es una enfermedad que se puede prevenir implementando las políticas de vacunación correspondientes a niñas menores de 10 años o antes de que inicien su vida sexual activa. Otro punteo. Y así sucesivamente, ¿entienden? Puede ser escrito o en párrafo o simplemente por punteo. Y lo más importante es que no sobrepase 1 a 1,5 páginas. Repito, por el hecho de que no sea amoroso para la persona que está leyendo el trabajo de continuar leyéndolo. Ahora, aquí también tenemos que tener en cuenta que si nosotros estamos investigando un tema que ya ha sido investigado o que ya ha sido muy repetido, muy usado, entonces tenemos que plasmar en la justificación cuál es la novedad que nosotros estamos aportando a este tema. ¿Qué cambia, digamos, en relación a los trabajos que ya han sido realizados? ¿Qué beneficios voy a alcanzar con los resultados o con esta investigación en relación a los trabajos que ya han sido presentados? Y también tenemos que tener en cuenta los límites de la capacidad de nuestro trabajo. Esto va muy relacionado con los objetivos específicos que ahorita les voy a explicar. Ahora, al momento de hablar de objetivos de investigación, lo principal es que tienen que saber que los objetivos son nuestros muros o los márgenes de la hoja donde vamos a redactar. Si ustedes ven en la imagen de la diapositiva, es una pista de atletismo. Ustedes saben que cada atleta o cada persona que participa de estas carreras tiene que correr solo en su carril. No se puede pasar al carril del vecino, no puede salirse fuera de la cancha o fuera de los límites. Y eso es lo mismo que hacen los objetivos, evitan que nosotros nos salgamos del camino que tenemos que seguir. En ese sentido, van a limitar las acciones que vamos a realizar a lo largo de la investigación. Los objetivos tienen que ser estar redactados o ser las acciones más sencillas que vayamos a realizar. Están dirigidos a elementos básicos. Y tienen que tener en cuenta que a diferencia del planteamiento del problema y la justificación, nuestros objetivos sí se pueden modificar en cualquier etapa de la investigación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tal vez nos emocionamos o queremos explayarnos más en algún tema y cuando estamos recolectando datos nos damos cuenta de que no hemos abarcado 1 o 2 objetivos. Entonces hay que modificarlos para que se adecúen a la información que nosotros hemos recabado. Por eso es que tienen que ser simples, porque no es lo mismo que yo modifique, por ejemplo, que un objetivo haya sido visitar todos los mercados de Sucre para identificar medidas de bioseguridad de los vendedores. Entonces, si yo me doy cuenta que en un tiempo determinado no voy a poder visitar todos los mercados, puedo fácilmente decir visitar los mercados más grandes de Sucre o más confluyentes o concurridos, perdón. Entonces ya estoy modificando mi objetivo, pero no le estoy quitando la esencia, por así decirlo. Aún lo voy a cumplir, aún lo voy a realizar, no lo voy a eliminar, pero estoy disminuyendo, por así decirlo, la proporción en lo que voy a hacer. Voy a ir a menos mercados, a ver
para realizar una investigación. Y los objetivos siempre van a empezar con un verbo en infinitivo, es decir, en un verbo que no esté conjugado. Ahora, tenemos dos tipos de objetivos. El primero, y el más importante, es el objetivo general. Si nosotros ya hemos tenido un buen planteamiento del problema y una buena formulación del problema, es simplemente poner un verbo al principio y copiar el resto de la pregunta. En el caso anterior, nosotros hacíamos la pregunta de cuál es la causa del uso de dispositivos electrónicos por tiempos prolongados en niños menores de 5 años de la ciudad de Sucre en el año 2020. Y si se dan cuenta aquí, lo único que se ha hecho es aumentar el verbo en infinitivo. Entonces, para escribir el objetivo general, primero tenemos que colocar el verbo. Posteriormente, tenemos que colocar el evento que vamos a estudiar o el objeto de estudio. Para identificarlo, tenemos que hacernos la pregunta de qué estamos estudiando. Posteriormente, vamos a redactar lo que es la unidad de estudio o en qué o en quién vamos a estudiar esto. ¿Dónde se va a estudiar esto? ¿En qué contexto? ¿Y cuándo se lo va a estudiar? ¿En qué temporalidad? Ahora, el contexto y la temporalidad pueden ser o muy específicas o muy vagas. Muy específicas. Yo puedo poner aquí la ciudad de Sucre, o puedo poner Villa Armonía, o el barrio de Alto Delicias. Entonces voy yendo de lo más grande a lo más chiquito, a lo más chiquito. Posteriormente vamos a pasar a lo que es los objetivos específicos. Aquí es donde más cuidado hay que tener, porque los objetivos específicos van a reflejar cada acción que vamos a realizar a lo largo de nuestra investigación. Hay que tener en cuenta que nuestros objetivos específicos responden a 5 características que se las puede relacionar con el mnemotécnico SMART. La S, que en inglés es specific, se va a referir a que tienen que ser específicos, o sea, tienen que ser lo más sencillo posibles y lo más concretos posibles. La M, que se los puede medir. No necesariamente estoy hablando de variables que sean cuantitativas, sino de que podamos ver que esta acción sí se la ha realizado, sí se la pueda medir o sí se la pueda evaluar, por así decirlo. La A, que significa que tienen que ser alcanzables. Yo puedo tener mucha buena voluntad si, digamos, quiero hacer una investigación sobre la incidencia de las infecciones, sobre la incidencia del coronavirus en, qué sé yo, en el barrio Libertadores. Ustedes saben que para realizar un buen diagnóstico o un correcto diagnóstico de si una persona está infectada con COVID, sí o sí les tendríamos que hacer una prueba de PCR o una reacción en cadena de la polimerasa, que más o menos deben estar entre sus 500 a 800 dólares. Entonces yo puedo, no sé, tal vez hacerme a la capa o a la muy buena gente y decir, yo voy a hacer pruebas a todo ese barrio. Pero es algo que realmente puedo realizar. O sea, tengo los medios necesarios para hacerlo, tengo un centro que esté bien equipado para realizarlo. Entonces tienen que ser realmente cosas que podamos lograr. La R, que tienen que ser realista. Yo no puedo, qué sé yo, ponerme a hablar sobre realizar pruebas en la ciudad de Sucre de la eficacia de un tratamiento para coronavirus cuando yo no cuento con los medicamentos. Entonces, el hecho de que sea alcanzable y de que sea realista van muy ligados, porque yo no puedo estar como que emocionándome mucho y decir, sí, esto lo vamos a poder hacer,
O tal vez lo mismo, pensar que todo mi grupo de investigación viva por la Hastambo y que ninguno cuente con auto y decir, no, nosotros vamos a ir a inspeccionar todos los mercados de Sucre en una semana. Y creo que tal vez nadie se vaya a animar a caminar tanto, por ejemplo, de ir desde la Hastambo hasta el mercado central a inspeccionar, o sea, va a perder más de 3 horas solamente caminando y tal vez no vaya a realizar una inspección real del mercado, del mercado central. Entonces, estas dos características siempre hay que tomarlas en cuenta. Y luego tenemos que ver que estén hechos en orden cronológico. Esto generalmente se ve cuando se divide entre diferentes personas a redactar los objetivos. Entonces todos los unen y la cosa es que todos los objetivos estén, pero no importa el orden. Entonces uno va leyendo el protocolo de investigación y encuentra, digamos, como objetivo número 3, realizar tablas 2x2 relacionando las variables edad y, qué sé yo, cáncer de cuello uterino. Y como objetivo 8, realizar tablas de distribución de frecuencia de la variable edad. ¿Entienden? O sea, primero tendríamos que hacer las tablas de distribución de frecuencia antes de hacer las tablas de 2x2 o de relación. Entonces, o de doble entrada, perdón. Entonces, siempre tienen que ir de forma cronológica, o sea, tienen que ir de acorde al tiempo de que se vayan a realizar. En esta parte es muy importante recalcar que no se debería utilizar los verbos conocer y saber. ¿Por qué? Porque estos verbos son los más subjetivos que hay. Ahora, hablando sobre qué verbos o cómo podemos utilizar qué verbo, la primera clasificación que les decía, vamos a hablar sobre la taxonomía de Bloom. Esta taxonomía se trata de como que hacer diferentes niveles del aprendizaje o del conocimiento. Entonces, nos indica que al momento de redactar nuestros objetivos, nosotros tenemos que ir desde los niveles más bajos, o sea, que sean menos complejos, hacia los más complejos. ¿Qué niveles vamos a tener? Cuando nosotros estamos investigando algo o aprendiendo algo, lo primero que vamos a hacer es conocer. Si, por ejemplo, un niño de 5 años que en su vida ha visto una manzana, y yo no le voy a decir que la manzana viene de la familia de las frutas o de esta clasificación de plantas, no. Lo primero que voy a hacer es mostrarle, es que él vea, que escriba sus características o describa, que pueda enumerar cuántas manzanas puede ver entre un grupo de frutas, que pueda recordar su nombre, que lo pueda relacionar con un dibujo. Luego va a ir la comprensión. Entonces, ya ha visto la fruta, tiene que entender qué es una manzana. ¿Es un alimento? ¿Es un adorno? ¿Qué es? Su aplicación. Tal vez esto más como que cuando a un niño pequeño le muestras un celular. Entonces, ¿para qué sirve este celular? ¿Qué uso le voy a dar? Tal vez para juegos a su edad o para ver videos. Luego voy a hacer el análisis de sus cualidades. Lo voy a categorizar. Lo voy a comparar con otras cosas. Luego va a ir la síntesis y como último nivel de complejidad va a ir la evaluación. Que realmente podamos contrastar lo que hemos aprendido sobre este nuevo objeto, sobre esta nueva fruta, en relación a lo que ya sabíamos. Entonces, como pueden ver, vamos de un nivel más sencillo, más bajito, a un nivel más grande, más complejo. Y es en ese orden donde tendrían que irse redactando también nuestros objetivos. Empezar por describir nuestro evento, nuestro objeto de estudio.
y luego al final recién tal vez compararlo o contrastarlo y como último concluir o llegar a las conclusiones que hemos obtenido de nuestro trabajo. Otra clasificación que vamos a tener es según el tipo de estudio que vayamos a realizar. Si nosotros solamente nos enfocamos en explorar, vamos a tener 6 diferentes tipos de verbos que podemos utilizar en nuestros objetivos específicos. Si nosotros queremos describir, entonces, si nuestro nivel de estudio de tipo descriptivo, entonces nosotros vamos a describir las características, medir tal vez sus características, identificar las características. Si nuestro nivel de estudio es correlacional, si algunos han estado escuchando la primera llamada cuando estaba charlando con Alex, se van a dar cuenta que nosotros estábamos hablando de comparar 2 tipos de poblaciones que han sido sometidos al mismo evento, que en ese caso era tomar un medicamento. Entonces, es relacionar 2 objetos que han sido sometidos a un mismo evento para determinar las conclusiones, o sea, las características que vaya a tener cada uno, que sean tal vez diferentes, o tal vez sean iguales, o solamente similares. Y luego el nivel explicativo, que esto generalmente se ve en los estudios experimentales. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a explicar cuáles han sido los resultados que hemos tenido sometiendo a un objeto de estudio a un evento en particular, ya sea a que los infectados por COVID tomen un nuevo medicamento o se les aplique una vacuna, o que, qué sé yo, si nosotros queremos ver la capacidad de eficacia del té o mate de moringa en comparación a la metformina en diabéticos. Entonces, en eso se basa el nivel explicativo, que es lo que hemos encontrado cuando hemos sometido a nuestra población a un evento determinado. Y por último, la hipótesis. Muchos tal vez se deben estar preguntando por qué la hipótesis viene aquí cuando solo hemos visto elementos del primer capítulo. Pero nuestra hipótesis generalmente va a ir muy ligada con nuestro problema. ¿Por qué? Porque es simplemente una respuesta a esa pregunta que hemos hecho, a nuestra formulación del problema. Pero nuestra hipótesis no es solamente dar una pregunta una respuesta, porque sí, o sea, porque fue lo primero que se me ocurrió y lo digo. No. Nuestra hipótesis tiene que ir respaldada del conocimiento, de la revisión y en algunos casos de la recolección de datos. Ustedes pueden ver en la diapositiva que cuando nosotros formulamos una hipótesis, en el caso de los estudios cuantitativos, que es lo que la mayoría hace, son muy pocos los estudios cualitativos que tal vez vayan a ver en la carrera, tal vez posteriormente o de forma individual sí. Pero en los cuantitativos nosotros tenemos que tener un conocimiento concreto y sólido de nuestro problema de investigación y haber hecho una revisión bibliográfica exhaustiva. O sea, que se nos hayan quemado nuestras pestañas de leer sobre nuestro tema de investigación. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio sobre la parasitosis infantil en niños que viven por la zona del Abra, menores de 5 años, y digo en mi pregunta, ¿cuál es la incidencia en esa población de parasitosis? Mi respuesta, o sea, yo voy a revisar los datos que tenga tal vez a nivel de Sucre, a nivel de la zona del Abra o en poblaciones similares. Si digamos en Sucre me dicen que la incidencia es de media a alta de parasitosis en este tipo de zonas, no particularmente en estas zonas, sino en zonas similares, yo no puedo decir, mi incidencia va a ser baja,
solo por darle la contra o solo porque me estoy inventando o porque se me ha ocurrido hace rato, sino que cuando yo estoy respondiendo tengo que tener un respaldo de decir, esta persona no se está inventando su respuesta, o sea, realmente hay cosas que ha leído que le pueden indicar que esto es lo que puede encontrar. Ahora tengan en cuenta que muchas veces en los estudios cuantitativos la hipótesis puede o no estar presente. Se lo puede obviar, se lo puede olvidar o se lo puede borrar finalmente. Pero de igual forma nosotros tenemos que saber cómo realizarla, cómo formularla. Ahora, en los estudios cualitativos, que esto más van a ver en el ámbito de sociología tal vez, en estos estudios se usa mucho lo que son las opiniones o las respuestas culturales a diferentes fenómenos. Entonces aquí no es suficiente simplemente conocer el problema y haber hecho una revisión bibliográfica. Nuestra hipótesis recién se la tiene que redactar cuando nosotros ya hemos hecho la recolección de los datos. ¿Por qué? Para que más o menos orientemos nuestra hipótesis hacia lo que realmente vayamos a encontrar. No es lo mismo que yo hable sobre la implementación o tal vez el uso de celulares en mayores de 65 años en Italia que lo haga en Bolivia. ¿Por qué? Porque tal vez en Italia la mayoría de esos mayores de 65 años van a tener acceso a un celular, a un teléfono inteligente. Tal vez tengan acceso a internet, tal vez lo puedan manejar bien, pero en Bolivia realmente todos tienen acceso, solamente algunos. Entonces varía mucho, en especial cuando tal vez nuestra revisión bibliográfica no hemos encontrado ni un solo trabajo de Bolivia o de poblaciones similares y solo encontramos de Italia. Entonces no podemos decir, no, aquí vamos a encontrar lo mismo que Italia, porque realmente no son poblaciones que puedan decir igualitas. Ahora, en las hipótesis tienen que tener en cuenta que tiene que ser real, tiene que ser comprensible y que puede ser comprobable. Real, yo no me puedo inventar. Y yo no puedo poner como hipótesis que el resultado del estudio será que si mezclo azul con amarillo me dará morado. Me van a decir que me he fumado algo antes de realizar mi hipótesis. Mi hipótesis tal vez puede decir, me dará un tono amarillento, un tono azulado más que amarillento, ese tipo de cosas. Pero tiene que ser real, porque yo ya he hecho una revisión bibliográfica que me da la capacidad de dar una buena respuesta. Tiene que ser comprensible. No tiene que cantinflear, por así decirlo. O sea, yo no le tengo que dar tantas vueltas al asunto. A la pregunta, su respuesta. Si quiero investigar sobre, qué sé yo, si el uso de barbijos ayuda a disminuir las infecciones por COVID, mi respuesta tiene que ser sí o no. O tal vez sí en más del 50% de los casos. O no, y fin. Tiene que ser lo más concreta posible, tiene que ser comprensible y tiene que ser comprobable. Esto también se ve muy ligado a que tanto nuestros objetivos también sean comprobables, o sea, que se los pueda realmente ver si son reales o no. Yo no puedo decir que la prueba de, qué sé yo, un test rápido va a tener mayor eficiencia o eficacia que el PCR, si es que yo no tengo los medios para aplicar pruebas PCR y pruebas rápidas a mi población. O sea, tiene que ser algo que yo realmente puedo decir, mi respuesta sí era correcta.
o decir si no, que no lo es. Ahora vamos a tener tres tipos de hipótesis. La hipótesis de investigación, que es la principal, que es lo que íbamos diciendo, es solamente una respuesta anticipada. Nos van a pronosticar un resultado. Es como cuando los chicos apuestan, o las chicas apuestan a los partidos de fútbol durante el mundial y pronostican un resultado. Puede o no ser verdadero, pero ellos se basarán en, qué sé yo, el desempeño de los equipos que están jugando, la experiencia de los jugadores y cosas así. Pueden ser de tipo descriptivas, pueden ser de diferencia de grupos o pueden ser causales. Descriptivas, ¿a qué quiere decir? Volviendo al ejemplo de los colores, si yo mezclo azul con amarillo, mi resultado va a ser un tono más amarillento que azulado. Estoy describiendo mi resultado. De diferencia de grupos, si digamos me pongo a analizar los pomelos, puedo decir en mi resultado que analizando los pomelos, estos no pertenecen al grupo de los cítricos, sino pertenecen a otro tipo de frutas, o es una verdura. ¿Se dan cuenta? O sea, los estoy sacando de un grupo al que supuestamente pertenecen. Y los causales, que si cocino, qué sé yo, la carne, la pongo cuando está el agua hirviendo, entonces el caldo no me va a producir espuma, no va a haber tanta grasa acumulada en la superficie. Estoy dando una causa para un evento que estoy estudiando, o al revés, puedo dar el efecto para un evento que estoy estudiando. Otra hipótesis es la hipótesis nula, que esta es simplemente negar lo que he dicho en mi hipótesis de investigación. Si en mi hipótesis de investigación he dicho que el cielo es azul, mi hipótesis nula simplemente dice el cielo no es azul. Y fin, ahí muere. La hipótesis nula siempre tiene que acompañar a la hipótesis de investigación. Y por último están las hipótesis alternativas. Estas pueden expresar probabilidades, siempre teniendo en cuenta los casos realistas y comprobables. Si digamos en mi hipótesis de investigación he dicho el cielo es azul, mi hipótesis alternativa podría ser el cielo es verde o el cielo carece de color. Entonces estoy dando más opciones de los resultados que pueda encontrar. Ahora, esta hipótesis alternativa no necesariamente puede ir acompañando a la hipótesis de investigación. También puede haber solamente la hipótesis alternativa acompañando a la hipótesis nula. O simplemente haber las tres en el mismo trabajo de investigación. Ahora, al momento de hacer este tipo de hipótesis, tienen que tener en cuenta el tipo de estudio que van a realizar. Si digamos su tipo de estudio es descriptivo, sus hipótesis generalmente son vagas, o sea, no son tan específicas, para no caer en el error de pronosticar de forma muy detallada un evento. Por ejemplo, si estamos hablando sobre un partido entre Brasil y Bolivia, la hipótesis de investigación no va a ser Brasil va a ganar 5-0 a Bolivia. Tiene que ser lo más general posible, entonces será Brasil va a ganar y fin. ¿Por qué? Porque si nosotros somos más específicos en cuanto a nuestra hipótesis, tenemos más probabilidades de que no sea verdadera o no cumplirla o no ver si se comprueba esta hipótesis. Es por esto que tiene que ser lo más vaga posible. Cuando nosotros hablamos de estudios de correlación, nosotros vamos a relacionar eventos
tenemos que indicar simplemente el tipo de relación. Es decir, esta es la causa o este es su efecto, o esto va a aumentar las probabilidades de que ocurra esto, que es lo que generalmente se utiliza en lo que se refiere a factores de riesgo o factores de protección, que tal vez eso lo vean cuando estén en cuarto, si es que alguno no ya lo ha visto en cuarto. Entonces, ¿qué hace? Yo no estoy diciendo que sea la causa o el efecto, yo simplemente estoy diciendo que son características que o ayudan a que mi evento se presente o lo disminuye. Es como en el hecho del virus del papiloma humano. Mi evento va a ser eso, la infección por el virus del papiloma humano. Y mis eventos o mis características que van a disminuir la infección del virus del papiloma humano va a ser la utilización de condón o la utilización de métodos anticonceptivos de barrera. Entonces, yo estoy diciendo esto aumenta o esto disminuye. ¿Entienden? Cuando hablamos también de causales, en especial, vamos a tener dos tipos de hipótesis, las que son bivariadas o multivariadas. Si son bivariadas, es decir, a su causa, a su efecto, su causa, o a su causa, su efecto, simplemente vamos a tener la hipótesis de investigación, solo unita. Por ejemplo, el tabaquismo causa cáncer de pulmón. Entonces, simplemente eso, solo la hipótesis de investigación. Pero si nosotros tenemos en cuenta las causales multivariadas, entonces vamos a decir que es un conjunto de muchas cosas que pueden ocurrir para que se presente mi evento. Por ejemplo, de la infección del COVID, ahora que está tan popular. Si yo no me lavo las manos, puedo contraer COVID o puedo infectarme por COVID. Si yo no utilizo barbijo en la calle, puedo infectarme de COVID. Si yo veo a personas que están tosiendo y me voy a plantarme delante de ellas para saludarles o abrazarles o lo que sea, me voy a infectar de COVID. Entonces, ahí ya no solamente tenemos una hipótesis, sino que tenemos hipótesis, por así decirlo, alternativas. ¿Por qué? Porque tenemos varias causas para un mismo evento. ¿Ya? Y eso sería todo, chicos.